Jóvenes, buenas tardes, gracias por asistir. Yo fui, por supuesto, a decirle a sus profesores que les permitieran venir, pero bueno, me parece muy bien que aquí estemos porque la idea es el diálogo y el diálogo nos compete a todos. Miren, entre la coordinación de diseño y la coordinación de artes fuimos armando un ciclo de diálogos que tienen que ver con temáticas que se vinculan o que son vinculativas entre las artes y los diseños. Yo soy uno de aquellos que piensa que las artes y los diseños tienen ligas muy comunes, que comparten conocimientos y que prácticamente son gemelas. La realidad exterior a la escuela nos muestra que esto, hay mucha factibilidad de que esto sea cierto. Y además empata, no sé si ustedes se enteraron, de que en la Gaceta se acaba de aprobar la nueva licenciatura de Artes y Diseños, que se va a echar a andar en el campus Morelia. Estamos viendo si aquí también se puede. Pues eso ya será harina de otro costal. Por lo pronto, yo por lo menos sí soy un ferviente creyente de que esto es factible, de que en efecto esto sí sigue funcionando y de que estas separaciones pues, son producto de la especialización técnica del siglo XX, pero en efectivo siguen siendo muy comunes las dos licenciaturas. Bueno, y a propósito de eso, entre la coordinación de artes y de diseño hemos armado estos diálogos. Le toca hoy el diálogo al área de fotografía, ya habrá otros de dibujo, habrá otros de gráfica, otros de ilustración, etc. El de foto, hoy tenemos aquí a 4 invitados, yo los convoqué, primeramente al maestro Víctor Monroy de la Rosa, que ustedes lo deben conocer, y si no lo conocen se los presento. Él es maestro de esta escuela desde hace 25 años, se formó en esta escuela, tuvo una formación con una de las fotógrafas importantes que nos llegó de Europa. En fin, es un personaje muy importante dentro de la escuela, dentro de la formación de los alumnos, y por si fuera poco, es el coordinador del Colegio de Artes Visuales en Fotografía. Entonces, maestro Víctor, muchas gracias. Ahora, en segundo lugar tenemos a Liliana Velázquez y a Gerardo Castillo Corona. Ellos son egresados de la escuela, fundaron una empresa, fundaron una empresa que se llama La Marmota Azul. La Marmota Azul ha estado haciendo trabajo comercial, pero ellos no han descuidado su producción personal, siguen haciendo obra de autor. Para más señas, Gerardo Castillo, aquí presente, en algún momento fue becario Fonca, ¿está diciendo la verdad? Fue becario Fonca, ya los presentará mejor el maestro Víctor Monroy. Y finalmente a Araceli Limón, que yo le invité así como de carrera, porque han de saber que vino a dar una conferencia a una clase de la maestra Silvia Barajas. Silvia me la presentó a través de su currículum, yo la invito, y la invito por una razón, porque se trata de que tengamos aperturas en las distintas áreas, en este caso de la fotografía. No existe únicamente la foto comercial ni la foto de producto, hay muchas más áreas dentro de la foto de fotoreportaje, la foto corporativa o institucional, que le llaman, los géneros fotográficos. Entonces, las áreas son mucho más amplias que únicamente hablar de foto comercial. Bueno, los dejo en el diálogo con los profesores. Yo supongo que al rato habrá preguntas, si las hay, o inquietudes, o dudas, o regaños. Vamos a tratar de que esto sea vinculante. Le cedo el micrófono al maestro Víctor. Buenas tardes. De verdad es un placer encontrarme por primera vez en un pasillo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y tratando de armar un diálogo sobre algo que todos los días se da precisamente en esta área, es decir, los saberes fotográficos. Necesariamente se ha llegado a la conclusión de que si nosotros no vamos a la montaña tiene que venir para acá. Las convocatorias para las conferencias, para las pláticas en las áreas específicas como los auditorios y las salas de conferencia, pues ha estado permeada por una total ausencia de parte de los involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, efectivamente los alumnos. Y bueno, una estrategia que me parece novedosa y extremadamente atractiva es explorar los rincones de la escuela y llevar a ellos hasta donde están los alumnos, ¿sí? A los especialistas, a los que tienen el conocimiento, a los que tienen la palabra en cada una de las disciplinas que atañen a nuestra enseñanza. En este caso me siento enormemente honrado porque
Me toca presentar a un grupo de jóvenes fotógrafos, la generación del cambio. O sea, nosotros los que llevamos de salida, ese es el momento de darle la pauta a la gente nueva, la que trae nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas metodologías, nuevas maneras de entender esto que llamamos fotografía. Y por el otro lado, estar acorde a los tiempos en que se corre la imagen fotográfica. La imagen fotográfica, después de un siglo de predominio de los sistemas análogos, ha sufrido un cambio radical. Y los colegas que en este momento están sobre la mesa, ¿sí?, transitan en gran medida por esta, ya no lo podemos decir novedosísima, sino por estas maneras que ya venimos en la plática, por donde nos lleva. A manera de presentación, revisaré un poco su síntesis curricular de cada uno de ellos, como les vaya cediendo la palabra, desarrollaremos este diálogo. Trataremos de que no sea moroso para ustedes y pueda tener la agilidad y la diversidad que todos esperamos. Me gustaría leer la síntesis curricular que me hizo llegar Eliana Velázquez, Ciudad de México. Dice así: gusta de ser cofundadora de la Marmota Azul. Estudió de la Marmota Azul, estudio fotográfico independiente, creativo y activo, que la mantiene en constante aprendizaje. Ha colaborado con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, así como en distintas publicaciones. De manera colectiva ha expuesto en Fotoperiodismo 2010, Mujeres del Mundo, Valencia, España, hacia un estilo personal, crítico y lúdico, programa educativo WordPress Foto 2009, segunda Bienal Iberoamericana de Fotoperiodismo Cultural, 3 miradas a la danza, 12º Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte. En lo individual, cuenta con la exposición Efímero Instante, Eterno Placer en APUNAM. Ha sido acreedora de las becas de Jóvenes Creadores 2010-2011 que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Por su proyecto Permanencia Voluntaria, el cual se ha expuesto a través de la exposición colectiva Creadores en Movimiento en diferentes recintos de la República Mexicana. Retomando un texto que ya se usó, hurgando entre las cosas que ellos desarrollan, necesariamente fue a las redes sociales y encontré algo que me llamó la atención. ¿Sí? En su página de Facebook, ¿sí?, en una exposición denominada Memoria Objetual, ella usa una cita, ¿sí?, que dice así: definimos lo que somos vía nuestros recuerdos, o mejor dicho, nuestros recuerdos, ¿sí?, definen lo que somos. Y en base a esto pues iniciaremos este diálogo. ¿Sí? ¿Cuáles son los recuerdos de tu formación académica como fotógrafo? Bueno, pues antes que otra cosa, gracias por la invitación. Justo esa cita, hago la aclaración que no es mía, es de Gerardo. Bueno, empezamos por eso, pero es de la exposición reciente que tuvo Gerardo en el 2012. Pues los recuerdos de la formación académica en la base fueron, o sea, los inicios, no fue directamente aquí en la ENAP, fue en un club que hay en ingeniería, también es de la UNAM. Y bueno, a raíz de ahí ya entré aquí a la escuela y bueno, fueron los primeros acercamientos que tuve a la fotografía. Y bueno, pues las materias ustedes las conocen bien, a los profesores también, puesto que son los mismos que tuve yo cuando estaba aquí en la ENAP. Y ya saliendo de la escuela, bueno, he seguido mi actualización con diferentes cursos y talleres que he encontrado por ahí en un lugar que se llama Gimnasio de Arte, que quizá lo conozcan ustedes, en el taller Arte Luz también. De pronto hay alguna invitación, algún curso sobre temas específicos, como por ejemplo en la WordPress también de repente hay un programa de actividades. Trato siempre como de cachar algún taller o curso que me llegue a interesar y bueno, pues esta es
como parte de la formación que he tenido, ¿no? Tanto aquí en la escuela como fuera. La formación académica en el desarrollo profesional de un fotógrafo es importante. Si es importante, ¿cuál sería esta importancia que tiene? Pues es importante porque da bases generales y vinculadas, como lo decía el maestro Luis, también al arte, ¿no? No es lo mismo solamente concentrarse en cuestiones técnicas y a lo mejor, bueno, no tener como alguna otra educación visual, ¿no? Que es lo que en lo fundamental se da aquí en la escuela, y eso es parte de lo que puedo rescatar también de la formación que tuve aquí. Bien. En el caso de Gerardo Castillo, aquí a la derecha, él también estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estudió la carrera de Diseño y Comunicación Visual con especialización en fotografía. Fue seleccionado en el Seminario de Fotografía Contemporánea 2011-2012, que imparte el Centro de la Imagen, y es acreedor a la beca de jóvenes creadores del FONCA en el 2006-2007. Ahora cofundador del estudio La Marmota Azul, estudio fotográfico independiente, ha trabajado para diversas instituciones y grupos del ámbito cultural y comercial, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Sociedad de Valores del Arte AC, el Centro de Producción de Arte Contemporánea, Proyecto Atlas Innovación Ciudadana del Bicentenario de la Ciudad de México, Escénica 7, entre otras. Su trabajo se ha publicado en diferentes medios como Revista México Desconocido, Día 7, Expedición, Cosco, Contacto, Gente y Actualidad, Ediciones SM, Ediciones Siglo XXI, entre otras. Algunas de sus exposiciones colectivas son Fotoperiodismo 2010, en el Museo Archivo de la Fotografía, Creación en Movimiento, en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, Pausas, del programa Artes por Todas Partes, y recientemente una exposición individual, Memoria Objetual, en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gerardo, te damos la bienvenida. Gerardo, en la historia de la fotografía, de la cual muchos de los críticos afirman que es la época dorada de la fotografía, ¿sí? Uno de estos representantes, Henri Cartier-Bresson, desarrolló la idea del momento decisivo, es decir, una serie de la confluencia de una serie de variables en el momento determinado que obliga a levantar la cámara y a lograr el instantáneo. ¿Nos podrías decir cuál fue el momento decisivo de tu vida que te hizo ser fotógrafo? Bueno, gracias por la invitación. El momento decisivo. Bueno, siendo honestos, yo llegué aquí a ENAP, ya había estudiado previo una carrera técnica de diseño y cosas que te enseñé como hace 10 años no había tantas computadoras, entonces pues era como trabajo de respirador, tiralínea, todo. Cuando era un momento de decidir qué quería hacer, qué orientación quería tomar, siendo sincero iba a agarrar editorial, porque la verdad estar en foto me parecía una verdadera pena de tiempo. Sí, o sea, yo tenía maestros que me decían que, maestros en el NAM, que me decían que el fotógrafo me iba a morir de hambre. Y no, pero no están muy equivocados, ¿no? Pero tampoco como cabía bien. Pero en realidad muchos me decían que cuando han visto, de hecho ahorita, cuando han visto en un periódico que diga se solicita fotógrafo, eso no hay. El momento decisivo creo que podría pensar que tenía que verme por mí mismo y que si yo quería conseguir una chamba de fotógrafo era porque yo la tenía que buscar. Y ahí fue el momento decisivo. En realidad me sigue gustando el editorial, siendo otra vez honesto, no puedo ver una tipografía sin que me guste y verla y decir qué bonita está y todo. O sea, no lo quiero porque en realidad así empecé y me tocó trazar y pues mal, pero no se hacía. Pero en realidad el querer romper con el esquema de que no se puede hacer las cosas fue lo que me hizo querer hacerlo. En esta experiencia que tuviste en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y hasta la fecha sigue habiendo una vieja polémica entre los estudiantes del área de artes visuales y los estudiantes de diseño y comunicación visual.
una vieja polémica entre fotografía aplicada y fotografía artística. ¿En tu desarrollo profesional has sentido alguna diferencia? Sí, cuando, ¿saben? Ahorita hacer foto de pronto ha cambiado mucho. Nosotros nos dedicamos, gran parte de la entrada de dinero que tiene el estudio es trabajo editorial. Y el trabajo editorial tiene varias ramas, pues. En el caso específico nosotros de la fotografía tenemos tres, que es fotografía de alimentos, retratos y fotografía de viajes y cosas. Cuando uno tiene educación visual se nota, y estar en esta escuela hace que tengas educación visual, porque si solamente estuviéramos en una escuela de diseño, como sucede por ejemplo en la UVM, o como lo que sucede, ni siquiera mencionarlas, pero lo que sucede en las escuelas que están sobre Calzada de Tlalpan, que hay 30 escuelas que solamente te enseñan a sentarte enfrente de una computadora o enfrente de una cámara y saber capturar, saber disparar, y se acabó. La educación visual hace la diferencia, y efectivamente la educación visual aquí pues la tenemos porque están también los de artes, que si no estuvieran los de artes es probable que no tuviéramos un graffiti pintado, no tuviéramos packs en los baños, que hace que te interese saber qué está sucediendo en el arte, y eso te da otra perspectiva. Entonces sí, definitivamente es muy importante tener una educación visual ahí, porque eso te hace la diferencia, pues. O sea, en realidad, siendo sincero, lo que decías, la cita de que la época de oro de la fotografía, pues ahorita es la época de oro de la imagen. O sea, nunca en los últimos 10 años se habían tomado tantas imágenes como desde que se inventó la fotografía. Entonces, ahorita todo el mundo ha agarrado por lo menos una vez en su vida un celular para tomar una foto, y en esta escuela por lo menos una cámara para tomar una foto. Pero ¿qué te hace diferente de los otros lugares donde también se está haciendo foto? Que sabes lo que vas a hacer, que tienes una educación, pese a que esta sea una academia y lo que te enseñan es Roma y lo que te enseñan es Miguel Ángel, ok, pero tú tienes, aquí nace la inquietud para poder buscar y salir y encontrarte con otros temas, con otros autores. Ahí es como decir que un diseñador que no lee, un diseñador que está constantemente viendo literatura o poesía, va a ser peor que uno que no lo hace. Ahí está, o sea, en realidad uno se tiene que enriquecer de todo, o sea, se puede enriquecer hasta platicar con Don Miguel, caray. O sea, necesariamente estar aquí con esta convivencia es muy importante para poder salir y que la gente te busque y que la gente vea que tienes un ojo diferente porque tienes educación visual. Gracias, Gerardo. Nuestra otra oponente, Araceli León Vázquez, también es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, nada más que una de las licenciaturas nacionales de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. Ella es egresada de la licenciatura en Comunicación Gráfica. Y estaba revisando su currícula y la actividad principal en la cual ella está enfocada sería la educación, una de las áreas más importantes. Y aquí resulta, retomando un poco lo que dice Gerardo, que es el momento en que más imágenes se toman alrededor del mundo, son cientos de miles, millones de imágenes las que se toman alrededor del mundo. Entonces, a principios del siglo XX, George Eastman publicó, diseñó y vendió la primera cámara diseñada para los aficionados. Originalmente era para niños, la Brownie número 1. Y su eslogan de promoción era: usted solo oprime el botón y nosotros hacemos lo demás. En estos tiempos en que la imagen tiene un auge, hay imágenes por todos lados, la pregunta obligada: ¿los programas de retoque digital cumplirían el sueño dorado de George Eastman, que nosotros nada más oprimimos y ya todo lo demás lo hace automáticamente el Photoshop? Bueno,
Pues, entrando así de lleno, la respuesta es no, por supuesto. Ningún programa va a poder, bueno, lo que decía Gerardo, o sea, todo eso que tenemos de background, los que egresamos de una escuela así, lo sabemos, o sea, a la hora de que vemos un programa de edición, decimos, no, bueno, puedo trabajar, puedo sacarle, es una herramienta para nosotros, o sea, lo que podemos lograr a partir del software, y que mucha gente o fotógrafos se han aprovechado de eso pues para hacer fotografía, pero todo ese conocimiento que puedes adquirir en la escuela, esa educación visual de la que hablaba Gerardo, o sea, por supuesto que ahí también lo necesitas. Entonces el software no hace las cosas por sí solo, o sea, tú estás atrás de ello manipulando, pero en base a cierto conocimiento. No puedes sentarte nada más en la computadora, agarrar Photoshop, Lightroom y empezarle a mover nada más porque sí. Y ya creer que tienes a partir de ahí tus fotografías inéditas y artísticas, ¿no? O a poner 1000 filtros, ¿no? Eso no te hace fotografía. El 31 de marzo de este año, el New York Times por primera vez publica una foto obtenida con un iPhone y manipulada en Instagram. Se la publica en la portada. Esta imagen, esta acción, este momento, ¿nos significaría algo? Sí, mucho. O sea, es la aceptación de la fotografía. Bueno, desde mi punto de vista es la aceptación de la fotografía con el alcance que tenemos ahora para los equipos, pero no es que esté sustituyendo, o sea, no está sustituyendo a la fotografía que conocemos, sino yo creo que lo que estamos viendo ahí es que le está permitiendo el paso a lo que viene más adelante para poder capturar otro tipo de imágenes. Pero aquí algo, o sea, lo que está haciendo ahí es dando como la bienvenida a todos estos medios para la captura de la imagen, pero simplemente es otro medio u otra técnica que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que creo, es como la bienvenida a la nueva era. La nueva era, y esta nueva era sería el anuncio del fin del fotógrafo como lo concebimos, el fotógrafo profesional, no el fotógrafo aficionado. Sí, yo creo que sí, sería la bienvenida a todo esto, ¿no? O sea, sin dejar atrás o de lado lo que decíamos. O sea, una cosa es la educación, cómo te has preparado y eso. No estoy defendiendo las fotos de celular o del iPhone o eso, no estoy diciendo eso, pero sí lo que permite es, bueno, tú tienes un punto de vista para la captura de imágenes, tienes los nuevos equipos, tienes nueva tecnología, podemos seguir aplicando todos esos conocimientos en esta nueva etapa, pero no que esté terminando al fotógrafo aficionado, sino simplemente le está dando más herramientas para seguir produciendo. Gracias. Gerardo, en el 2012, la casa editorial que publica la Enciclopedia Británica dio por terminada la publicación física. Ya no va a haber impreso, solo anunció que esta iba a existir en la red a la cual se podía acceder. De la misma manera, un semanario muy importante de los Estados Unidos, el Newsweek, el 24 de diciembre, anunció que cerraba su edición. O sea, ya no iba a haber ediciones físicas, ya no iba a haber ejemplares impresos. ¿Es esto acaso el cerrarse las vías propias de lo fotográfico, dado que su carácter documental requiere de estos medios para su difusión? No, definitivamente no. En realidad, pues es un cambio de medio. O sea, es como haber pasado del periódico a la revista, a internet, pues, o sea, vaya, sucedió desde el libro, ¿no? En realidad ahora lo que tenemos son unos medios diferentes. Ahora los equipos tienen otras capacidades para poder producir imagen y para poder producir discursos más bien. Es decir, ahora las cámaras, vamos a suponer desde un teléfono hasta no sé, hasta lo más avanzado en equipos Canon, yo qué sé,
pues en realidad tienen la oportunidad de poder hacer video, tomar solamente notas de audio. O sea, son unos equipos que ya nos dan multiherramientas para poder presentar nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué limitarlos al papel? Ahora, en realidad empieza a hacerse la información un poco más segmentada en cuanto a que quién la puede leer. Newsweek ya no es una descarga gratuita que uno pueda bajar un PDF y ver en su computador. Es una versión que se puede ver solo en el iPad, por ejemplo. Entonces, limitas esa información, aunque pues en realidad lo hace más específico. No sé cuántas revistas, en realidad gran parte de las revistas no viven de vender revistas, viven de los anunciantes, ¿no? Entonces, les dan otra posibilidad a los anunciantes de tener otros medios para poder publicitarse. Entonces, no, en realidad me parece que no es un gran avance. Es un gran avance para todos los que, en realidad, todos los que hacemos foto digital, o bueno, que utilizamos una cámara digital para hacer fotografía, es un gran avance tener este tipo de medios, porque hay muchas herramientas para poder explotarlos. Liliana, las últimas reflexiones de John Foncuberta, del extinto José Luis Brea, anuncian el fin de la era fotográfica. Se acabó la fotografía y le llaman la era postfotográfica, o en palabras de John Foncuberta, ¿sí? Esto que se hace ahora con los sistemas digitales ya no es fotografía. ¿Será así? Pues en estricto sentido, digamos, como la fotografía como tal, de plasmar sobre la luz, sobre la materia, la gelatina de plata y demás, bueno, eso evidentemente ya se está perdiendo, ¿no? Ya comenzamos, ¿no? Pero como decía Araceli, pues no creo que se esté perdiendo, al contrario, es como una forma de expandir la fotografía, expandir la imagen. Quizá es la imagen como tal, ya no tanto, pues no sé si sea, y ahorita bueno lo vemos, la era también de la fotografía, ¿no? Si esa imagen, pero sobre todo la publicidad que vemos y demás, está en base a fotografías, y esas fotografías pues ya no se hacen de la forma tradicional con placas y demás, ya son con cámaras digitales. ¿Cuántos concursos no hay de fotografía con celular, por ejemplo? ¿No? O sea, la accesibilidad que se está teniendo no se pierde, sino se expande y se comparte a más sectores. En este conjunto de reflexiones que en el sector académico se dan sobre el desarrollo, sobre el devenir de la imagen fotográfica, ¿qué tanto impacta en el desarrollo profesional? ¿Qué tanto impacta la agencia que tuvo como contrato la denominada Marcotazo? Así con producciones. ¿Qué tanto impacta estas nuevas maneras de resolver lo fotográfico? ¿Qué tanto impacta en lo económico, en los ingresos? ¿Qué tanto impacta en la cartera de clientes? ¿Qué tanto impacta en el desarrollo de sus imágenes? De alguna forma nosotros nos ha dado la posibilidad de, tanto creativa, digamos, como para usar las diferentes herramientas, nuestros programas de edición que ahora podemos tener para la imagen, la rapidez a lo mejor con la que podemos tener la entrega de los materiales, ¿no? Sobre todo, de alguna forma, bueno, uno puede invertir en algún equipo o demás que a lo mejor resolvería esta parte de en lo económico de revelar rollos de imprimir y demás, aunque seguimos haciéndolo. O sea, el material, trabajamos en digital, pero hay cosas que todavía las resolvemos con rollo, ¿no? Por lo gusto personal, por cómo al final nos gusta este proceso, ¿no? De tomar la foto, de revelar, de escanear, ¿no? Sí, el proceso. Obviamente ese material pues generalmente no se va ya a los clientes, ¿no? Es como el material que tenemos nuestro y
través de nuestra red o de nuestra web, pero es como, o sea, ya trabajo personal lo que realizamos en el sector, ¿no? Económicamente repercute en, pues, en tener que avanzar también, ¿no?, al paso de la tecnología. En esta misma historia de la fotografía, apelando siempre a ella, a principios del siglo XX, Man Ray, conocidísimo fotógrafo, suscitó la polémica. ¿Por qué? Porque utilizando los mismos escenarios y la misma modelo, hacía las fotografías que aparecían en las portadas de Vogue y luego las utilizaba para su producción personal. En el caso de todos ustedes, sé que están en esa dinámica. Es decir, ¿qué tanto el autor tiene que escindirse cuando está haciendo fotografía aplicada y qué tanto es en sí mismo cuando desarrolla su propuesta personal? Pues yo creo que va siempre junto, ¿no? Uno no puede despegarse de su mirada, de su forma de ver el mundo. Entonces, sea un trabajo, por el caso que nos ha tocado, ¿no?, que nos dicen, queremos que nos hagan no sé, un trabajo, ¿no?, pero que lo desarrollen así como ustedes toman sus fotos, ¿no? Y decimos, ¿cómo las tomamos? No, pues es que tienen ustedes, no sé, una característica especial en la imagen, ¿no? Y no siempre las toman, pues como, no sé, la gente como que percibe esa parte que es la mirada personal, ¿no? Siento que no va a despegar del trabajo comercial. En nuestro caso, creo que no. Creo que no. Necesariamente en este punto del trabajo personal, del trabajo de propuesta fotográfica personal, del trabajo plástico, artístico personal y el trabajo por encargo, ¿sí?, confluye una serie de factores que nos obligan a resolverlo de cual manera, ¿sí? Esta manera de resolver la fotografía aplicada y esta manera de resolver el trabajo personal, ¿por qué ha obligado a fotógrafos muy famosos, como el caso de Álvarez Bravo, que muchos de sus trabajos publicitarios no los firman? No sabemos si porque se avergonzaba de vivir de la fotografía, o porque si se avergonzaba del tipo de trabajo que le encargaban, o si se avergonzaba de los resultados que obtenían. No lo sabemos. En el caso de los tres, ustedes sí firman su trabajo, lo hacen valer como trabajo de autor. Pues no sé. ¿Pero por qué? Pues porque también los estándares que a veces tienen la parte artística, pues no los reconocen como tal. Incluso, por ejemplo, en un caso muy específico que no es ni siquiera llegar a lo comercial, sino, bueno, nosotros hacemos trabajo de danza, por ejemplo. La fotografía no es reconocida tampoco ni siquiera a nivel artístico. O trabajo personal, vaya, si uno hace foto de danza no vale casi. Gerardo, ¿tú crees que el trabajo que tú realizas, que es por encargo, vale menos que el que tú haces personalmente y expones en galerías o museos? ¿Crees que sea inferior? Pues no siempre. Vaya, es que tener en cuenta que un trabajo por encargo, vamos a poner algo muy específico, pues un trabajo de retratos. Hay revistas que de pronto te mandan a retratar a personajes muy interesantes y de pronto hay manera de exprimir eso, pues. O sea, el personaje hace que tengas ganas de hacer un trabajo autoral, pese a que las fotos que te publiquen sean una verdadera basura, porque en realidad necesita que salga el fulano sonriente o que salga el fulano haciendo algún tipo de gesto. Cuando tú sabes que puedes explotar más al personaje, pues hay que buscarle, pues, para poder tener los dos trabajos al mismo tiempo. Pero hay otros momentos en los que no siempre te van a dar chance de tener a un personaje tan interesante, ¿no? O sea, en nuestro caso, que nos mandan a retratar, no sé, artistas que nacen hoy y mañana ya no están, ¿no? Pues, ¿qué carajos vas a hacer con ellos? ¿Qué tienen de interesante, pues?
y de pronto eso deja de ser interesante para ti y terminas haciendo, siendo sinceros, un trabajo cumplido que de pronto no es de que no lo firmes, pero ojo, no lo enseñes. Digo, pues uno enseña su portafolio de personajes importantes y de retratos muy buenos, aunque no sean de personajes importantes, bueno, o de trabajos importantes, pero no necesariamente enseñas pues, el retrato de fulano que en realidad dejó de ser fulano hace 2 horas porque ya no existe, ¿no? Y que de pronto no es buena la imagen porque le hiciste sin ganas, porque no tiene interés. Sí, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería solo retomar esta parte del trabajo comercial y artístico, que al final no, bueno, finalmente creo que lo que hace gran parte de la diferencia es que pueda tener un concepto detrás de los trabajos personales, a diferencia del trabajo comercial, que al final, bueno, uno cumple con entregar ciertas imágenes que tengan ciertos requisitos quizá técnicos, ¿no? de color, que estén bien enfocadas, que estén bien encuadradas y demás, pero no necesariamente tienen que tener una línea estética, un concepto, sí, o sea, no sé, como un porqué, ¿no? Detrás. En el caso de Araceli, que hace mucha fotografía, ¿sí? Te dedicas a reproducir obra, ¿sí? ¿Qué tanto el individuo fotógrafo, el individuo que está en una escuela de arte, tiene que abstraerse para cumplir una función solamente técnica? Bueno, ahí por ejemplo, en mi caso, me he dedicado más a esa parte, o sea, a explotar la técnica, y no es que me tenga que abstraer, por ejemplo, o sea, de hecho es una parte que me encanta, o sea, yo trabajo más con museos, con archivos, y bueno, tener acceso a estos sitios es para mí maravilloso, porque le comentaba hace rato a mis compañeros, decía, muchas veces llego a los museos, sacan material que es muy difícil ver, o a los archivos que nos permitan ver imágenes que, a menos que seas investigador o con 20 permisos, te permitan acceder a ese material. Pero bueno, en mi caso tengo acceso, pues gracias a la fotografía. Y pues no es que me tenga que abstraer ahí, al revés, o sea, saca uno toda esa pues, la investigación que ya tenemos sobre la imagen, sobre el arte, todo lo que nos enseñaron, y bueno, pues llegas, tienes acceso a los museos, y bueno, qué ventaja que a veces me toca llegar a una exposición antes de que sea inaugurada para fotografiar todo eso, ¿no? Entonces, pues no en ningún momento puede uno abstraerse, al revés, sino aplicar ahí los conocimientos, y técnicamente, bueno, pues también, ¿qué es lo que más defiendo, no? Pues poder fotografiar esos cuadros, o esculturas, o los negativos, bueno, con la mayor calidad que se pueda. Y tomando un poquito, bueno, lo anterior que comentaban mis compañeros, en mi caso, lo de filmar, bueno, yo no puedo hacer eso porque no me muevo en la parte como autora, no soy fotógrafa, digamos, que haga mi fotografía personal, pero sí pido casi siempre, o sea, si tomo las fotografías y eso, pues que aparezca mi crédito, el trabajo que se realiza, si digo, bueno, pues porque pues, llegué a ese museo, hice tales fotos, sí pido que esté mi crédito, porque eso me da más adelante otros trabajos, ¿no? Mucha gente revisa los catálogos que sacan los museos y dice, bueno, ¿quién toma las fotografías? Y pues eso sirve también como publicidad para uno, o sea, en la siguiente exposición se quedó bien porque vuelven a llamar, ¿no? Entonces, eso también sí, para mí sí es importante que aparezca siempre un nombre en los trabajos. Exacto, que don Manuel se podía dar el lujo que quisiera. Claro, firmar a don Manuel. Claro. Sí, difiere un poco. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos
autoría o metemos las manos en la elaboración de algo, tendríamos que tener un reconocimiento, independientemente del prestigio que hayamos logrado así. Que sacó Araceli, que es la investigación. Retomo algo que dijo Gerardo. En el Renacimiento, a Leonardo da Vinci, los curas, las comunidades que le encargaron la última cena, no estuvieron de acuerdo con los retratos que puso en la última cena. ¿Por qué? Porque la investigación de Leonardo lo llevó a las calles de Florencia y los que aparecen como apóstoles son los mendigos que andaban por ahí, ¿sí? Que andaban por ahí con los rincones, y entonces no estuvieron nada satisfechos que Cristo fuera uno de estos personajes. Entonces empezaron las polémicas. Esa vieja polémica existe en nuestra escuela. En la escuela sigue existiendo entre el trabajo que tiene uno, el trabajo que le cargan a uno, el trabajo que le pagan, y de ahí las diferencias que establecen en esta escuela entre los diseñadores y los artistas. Es decir, aparentemente al diseñador trabaja porque le pagan, y aparentemente el artista hace las cosas porque quiere, no le pagan, ¿sí? Pero sabemos que no es cierto, sabemos que esto no es cierto, sabemos que las maneras en que el artista cobra son otras vías, pero necesariamente hay un apoyo económico que le permite desarrollar esto. No, solo que también sabemos que hay obras artísticas que se hacen por encargo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues también a los artistas a veces se involucran en este mismo rollo que uno como diseñador llega a tener, ¿no? Que nos hacen algún pedido de con ciertas características, y bueno, uno tiene que desarrollar el proyecto y demás en base a ciertos requerimientos. No sé, no lleguen a trabajar en el caso ya de los artistas. Bueno, también los artistas están muy enfocados a la época, ¿no? O sea, no vende, sino es totalmente contemporáneo, ya casi nadie vende entonces también no están tan despegados de que estén haciendo algo por al menos un encargo colectivo, ¿no? Entonces, para la galería, ¿no? Sí, claro. Para ciertas galerías a lo mejor trabajan de cierta forma, entonces se tienen los artistas que ajustar también a pues esta parte incluso visual, ¿no? Sí, para poder mostrar sus obras. Claro, y además las galerías a veces exigen que sigan trabajando de la misma manera para que sigan vendiendo, porque si cambian de pronto el estilo de los artistas, dejan de vender. Entonces, ¿dónde está esa esencia tan guerrillera que tenían? Mentira, se acabó. Sí crees que, Araceli, sí crees que el dinero sea el que determine todo, porque permíteme, aquí en la escuela hay algo que es muy importante y se maneja todos los días en nuestras aulas de clase. El cliente manda, el que tiene dinero es el que decide. No necesariamente, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues uno tiene que conseguir, ¿no? Hay que pagar renta, hay que pagar todo. La vida es cara, entonces pues sí creo que muchos, en el caso de Don Manuel, como decía, no sabemos por qué llegó a hacer publicidad y por qué no lo firmó, no sabemos, pero muchos fotógrafos también de nombre ahorita pueden hacer esas fotos, no firmarlas, pero cobran un buen cheque. Entonces, pues eso también puede ser una condicionante, ¿no? Para poder producir. No es que corrompa todo el mundo el arte, pero sí hay que hay que pagar muchos servicios. Entonces también puede ser eso. O sea, una parte sí es la de los creadores, o sea, seguir creando obra, pero pues por supuesto a veces hay que buscar las formas también de sacar el dinero para seguir produciendo tu obra personal, ¿no? A veces terminan, no sé, las becas, cosas así. Bueno, quieres seguir produciendo, pues ¿de dónde va?
a llegar, también por esos medios o por las galerías. Ahora, en el caso también de las galerías, sí es cierto, muchos proponen, ¿no? Te dicen, debes de mantenerte, y eso yo creo que ya queda en la ética de cada quien, ¿no? Pues, si como artista decides que vas a seguir la línea de la galería, pues adelante. O sea, ese es un trato entre tú y la galería, y pones tu seudónimo para que no se enteren, ¿no? Exactamente. Es decir, transitaríamos, como debió de haber transitado la fotografía, siempre de manera anónima en su realización y en su diseño. O necesariamente tenemos que ser responsables de todos y cada uno de los pasos que damos en ella. Yo creo que hay que ser responsables también de los pasos, ¿no? De lo que hacemos. O sea, pues, no sé, si a veces nos orilló a hacer ese trabajo, pues bueno, aceptarlo, ¿no? O sea, sí, acepté ese trabajo, a lo mejor no es el que me enorgullece, pero en su momento lo necesitaba y lo hice, ¿no? Decíamos, o sea, no anónimo. Decíamos hace rato de la metodología de la investigación. Hay que hacer una investigación, hay que tener una metodología, hay que tener unos saberes, hay que tener una formación, ¿sí? Todo esto. En un texto, Roland Barthes desarrolló un concepto muy interesante, que es el del PUNS, ¿sí? Y a ti, Gerardo, que fundaste la Marmota Azul, ¿qué te pulsa de la Marmota Azul? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, pues en realidad fue desde aquí. O sea, el estudio inició como un proyecto cultural. Es decir, sabíamos nosotros que había como necesidades en algunos sectores de poder presentar exposiciones y cosas así. Entonces, al inicio nosotros apoyamos con parte de diseño, de imagen, buscar como algunos apoyos y cosas así. Pero de pronto pues el hambre es canija. Y la verdad es que no nos alcanzaba el dinero para poder continuar con el estudio, y pues decidimos hacer lo que queríamos hacer en el área de foto. Pues que nos queremos dedicar a eso, ¿por qué no continuar con ello? Y empezamos a formalizarlo. En realidad lo que me gusta del estudio es la posibilidad de crear todavía. O sea, pese a que esta plática se ha llevado mucho entre el trabajo comercial y el trabajo personal y todo esto, alcanzo todavía a buscar proyectos, intentamos siempre eso, buscar proyectos donde podamos tener muy difuminada esa línea. Es decir, proyectos que sean de viaje, que a quién no le gusta salir de viaje, y salir además y que te paguen por ir a tomar fotografías. Pero no hay un lugar donde uno llegue a buscar, no hay una base de datos donde diga se solicita fotógrafo de viaje. Ese chiste es de ir a buscar, de ir a tocar puertas y encontrar que alguien te atienda y que diga, bueno, me interesa, vamos a hacer una pruebita y vamos a ver si funciona tu trabajo para lo que nosotros queremos hacer. Lo que me gusta es eso, pues, la posibilidad de poder seguir haciendo las cosas que a mí me gustan. Liliana, ¿tú qué nos tendrías que decir en base a cómo crece, cómo se desarrolla, cómo esta idea de tener un lugar, un centro, un espacio donde desarrollar sus ideas como la Marmota Azul? ¿Sí? ¿Qué fue lo que detona? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron para organizarse? ¿Fue una iniciativa desde que estaban como estudiantes? ¿Fue una iniciativa en el medio profesional? ¿Fue a partir de las necesidades que el medio profesional les impuso? ¿Fue a partir de las necesidades de la fotografía, que la fotografía les haya impuesto? Pues como lo decía Gerardo, esto nació desde que estábamos aquí en la escuela, la curiosidad de poder trabajar por nuestra cuenta, de la libertad, ¿no? Sobre todo que tenemos de proponer proyectos, de tomar los proyectos que a nosotros nos interesen, que nos gusten, y eso creo que hemos sido pues, creciendo en ese sentido, ¿no? Uno, generalmente pues ya los aprendizajes que hemos tenido también han sido sobre la práctica, ya en cuestiones ya laborales, ¿no? Ya fuera de la escuela, porque uno se enfrenta pues sí a muchas cosas, ¿no? Tanto lo que se genera, cómo vamos a buscar a los clientes, ¿no? Ahora ya que tenemos a los clientes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo se
este tipo de cosas las hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Al principio no salían cosas muy bien, porque a lo mejor pues no sabíamos cómo cobrar, o si cobramos chingo, cobramos muy barato, pues ya ni modo. Ahora para la otra pues sabemos más o menos cómo podemos hacerle. Si ofrecemos tal cantidad de fotos, a lo mejor, bueno, eso lo vamos aprendiendo, ¿no? Y cada proyecto es nuevo, eso también es una parte de lo que nos gusta, siempre se aprende, ¿no? De cada proyecto que podemos tener. Temas sobre cómo bueno, la posibilidad que tenemos también de trabajar en horas. Sí es cierto que es a veces pesado económicamente trabajar por su cuenta, como lo platicamos hace rato, ¿no? También con Araceli, esta cuestión que pues, si no hay pensión, no hay ciertos servicios o ciertas cosas, ventajas laborales que uno podría tener estando en la comodidad de una oficina y comodidad entre comillas, porque pues, a nosotros de alguna forma pues no nos hace muy pues como felices aparte de poder tener que estar, digamos, trabajando con un horario fijo o trabajar para alguien más cuando podemos tener la posibilidad de trabajar para nosotros mismos. Y en esta búsqueda, en este desarrollo, en esta investigación, porque podríamos afirmar que es una investigación en la marmota. Pues de alguna forma, bueno, de investigación se hace en cada proyecto, ¿no? Porque necesitamos saber qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a fotografiar, si es una persona, bueno, quién es, a qué se dedica. No llegamos nada más a formar fotos y nos vamos, siempre tenemos que estar informados de qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? Y hasta dónde queremos o hasta dónde vamos a poder llegar y en qué sentido pues podemos explotar. Es como rodear el tema por donde podamos, por donde se deje, para entonces poder planear, bocetar y hacer un imagen. En este dilema en que nos encontramos, siempre está consultando o refiriéndonos a fuentes externas. Es decir, hay poca publicación de los fotógrafos, hay poca publicación de los que reflexionan sobre la fotografía en nuestro país. Pero en el caso de la Marmota Azul han visualizado publicar, hacer publicaciones que desarrollen temas tanto de imágenes como teóricos sobre la imagen fotográfica. No, es que en realidad sí. O sea, en cuanto a la teoría, no. Porque de pronto hay como tiempos para cada cosa, ¿no? Y entonces un poco empezar a hablar como de teoría de la imagen, es que ya la voz que uno tiene en la imagen es propia y puede hablar de ello, ¿no? Entonces, pues en realidad no somos tan experimentados pues, para poder dar una opinión muy certera acerca de la teoría de la imagen, que quizás solamente mía, no sé, pues, pero bueno, no lo hemos hecho, pero en cuestiones de hacer publicaciones de imagen sí, por eso le daba la palabra justo para lo de su beca, el proyecto con el que terminó fue una publicación. Bueno, o sea, es digamos como un dominó del libro, que se puede ya implementar, y la idea es poder generar sí, una publicación, o bueno, la idea es justo esto, ¿no? Que nace con la Marmota. Si alguien no lo puede publicar, buscar el medio, publicarlo nosotros. Esa chance de poder pues buscar todas las posibilidades, ¿no? Parte del lema de la Marmota es no solo en esta escuela, pero principalmente en ella, estamos inmersos en una vorágine de cambio y por primera vez se toma conciencia de la investigación como producción. Necesariamente en el momento en que la gente está produciendo los objetos, está investigando, está fundamentando, está planificando el desarrollo de un trabajo, está investigando y creemos, en la mayoría de los que estamos inmersos en esto, estamos seguros que por primera vez tienen la oportunidad los creadores de las imágenes de tener la palabra. Araceli, en el caso de todo este trabajo que haces de la fotografía, no necesariamente tendría que aterrizar en un texto donde nos dieras a conocer los métodos y procedimientos que tú a lo largo de tu experiencia profesional has desarrollado, has encontrado.
y que necesariamente están probados a través del éxito porque te siguen solicitando el mismo. O sea, ¿qué se necesitaría o qué requeriría esto para darnos esta publicación que tanta falta nos haría? Yo creo que nada más sentarme a escribir. Es que es como la tesis, pero sí, creo que no tengo ni siquiera manera de decir no puedo hacer. Siempre he pensado en hacer un texto, pero siempre está no tengo tiempo, tal vez mañana y no sé qué. Pero en eso sí lo acepto, no me he sentado a escribirlo, pero tengo la idea. O sea, sí tiene que estar aterrizado en algún momento estos requerimientos, lo que se necesitan en muchos lugares para poder trabajar correctamente. Y más en esto de los archivos es muy complicado a veces porque cada quien tiene una idea de lo que es la imagen digital, por ejemplo, una idea de lo que es la digitalización y cómo se lleva a cabo. No hay un manual, muchas veces en los lugares no hay las formas correctas de cómo tratar los materiales, porque a veces en los archivos, por ejemplo, es de, pues tengo el personal ahí que contratamos para este proyecto y los ponemos a hacer los escaneos o digitalización de archivos, creyendo que porque se tiene el equipo se puede llegar a hacer ese trabajo, pero no es así. O sea, sí necesitamos ciertas bases, ciertos métodos o requerimientos para llevarlo a cabo correctamente y que no el día de mañana, pues ese trabajo que llevó 6 meses, pues no sirva para nada, ¿no? Entonces, sí he pensado en esa idea y espero poderla hacer y no veo ningún impedimento. O sea, ahora como lo que mencionábamos, podemos publicar, hacer un libro electrónico, entonces sí, subirlo a un blog, algo, y ahí estaría la información. Simplemente creo que falta las ganas de hacerlo y el tiempo. Hace rato Gerardo decía de su gusto por la tipografía, y a lo largo de la historia de la imagen, pues imagen y texto están acompañados. El código de Hammurabi está escrito como una imagen, un texto. Necesariamente desde hace muchos años hay este vínculo. Pero en las redes sociales se dice por un lado que es el momento apropiado para el desarrollo de nuestras maneras de escribir, pero también se dice que es lo peor que nos está pasando porque no escribimos de acuerdo a ciertas normas. ¿Sí? Pero lo que vemos en el ámbito de la imagen es este atiborrado de imágenes. Vemos imágenes por todos lados, pero los textos sobre esas imágenes no hay. ¿Sí? ¿En qué o de qué manera en una escuela donde enseñamos imagen encontraríamos este vínculo? ¿Cómo podríamos proponerle a los alumnos para que tengan esta capacidad de dejar por asentado sus reflexiones sobre las imágenes que van a lograr? Ustedes que ya tienen una experiencia profesional y que suponemos que necesariamente se han sentado a reflexionar sobre lo que hacen, ¿sí? ¿Cuáles serían, ¿sí?, más o menos las ideas que pertenecían a esta reflexión? Pensaría que para que la gente pudiera empezar como a plasmar el texto, como para empezar a entrar a leer, eso sería como muy importante, porque para empezar enriquece el vocabulario, pero también voy a poner con un ejemplo. En realidad no escribo muy poco mis textos finales de los proyectos que tengo. Los statements de mis proyectos, que son los proyectos artísticos, son me cuesta mucho trabajo completar una página. Pero cuando estoy en el proceso de hacer el trabajo, hago 3 cuadernos de texto. ¿Sí me explico? O sea, no se trata, y el cuaderno no está lleno solo de ideas sueltas, sino de pronto llevo 1 o 2 cuadernos por proyecto y todo ese se va en bocetos, se va en textos, se va en reflexiones, se va en citas, se va en todo eso, y al final me cuesta trabajo como cerrarlo y meterlo en
pronto creo que para poder tener una buena relación de la imagen y el texto, hay que hacer imágenes para saber qué es lo que estamos haciendo y empezarnos a cuestionar. En la medida en la que nos empecemos a cuestionar, la idea de escribir va a venir solita. Porque nosotros, esta generación, la de ustedes y un poco la de nosotros, en realidad son generación bullying, pues. Queremos que todas las cosas vengan condensadas. Punto número 1, 6 palabras. Punto número 2, 6 palabras. Punto número 3, y entendemos que es fotografía. No, eso no puede ser. Y así estamos pensando en 144 caracteres toda la vida, porque eso es como nos están empezando a educar, pues, a leer rápido, ver muchas imágenes de manera muy rápida, pero cuando nos sentamos a reflexionar sobre lo que vemos y sobre lo que hacemos, es donde empezamos a escribir gracias. Creo que en una palabra podría ser la reflexión. A partir de ahí todo va a ser listo. A lo largo de la historia del arte, los documentos que han dejado por asentados a manera de bitácoras, a manera de apuntes, los artistas, o sea, recordemos Joseph Beuys, recordemos Marcel Duchamp, recordemos Andy Warhol, hay un conjunto de documentos que ellos desarrollan, ¿sí?, que son producto de sus notas, de sus aportaciones, de sus ideas. Y es algo que en esta escuela también estamos tratando de recuperar, la importancia de este documento. Es decir, la obra final no solo es ella en sí, sino hay un conjunto de pasos hacia que cada uno de los que estamos involucrados en esto vamos desarrollando. ¿Sí? La necesidad de reevaluar estos cuadernos que tú tienes, que supongo que también ellas tienen, sería la pauta, esta pauta que tanto nos hace falta, es decir, cómo logramos las publicaciones donde se conozca el punto de vista de los fotógrafos que en este momento están llevando los derroteros de la imagen. Al inicio de la misma decía, bueno, pues es el momento del recambio. Alguna vez platicamos, ustedes son la generación nueva que tienen otras maneras de entender el discurso fotográfico. Los que ya tenemos cierto número de años encima, ¿sí?, no nada más nos corresponde ser testigos de esta vorágine, ¿sí?, que nos está modificando y cambiando la concepción de la imagen. En un texto que publicó allá por los 70 Carlos Jurado, el unicornio y la predicción de las imágenes, nos desarrolla todo este mito, toda esta parte mítica de la imagen fotográfica. Y entonces todos nos preguntamos en este momento, eso, bueno, correspondía a una etapa de la fotografía. En los sistemas digitales esta magia ya no existe. Es una pregunta para ustedes. ¿Esta magia ya no existe? Sí. Sí, yo creo que sí también, porque de la misma forma uno disfruta estar en este proceso de postproducción de la imagen. Creo que esa es la magia del digital. Pero lo que sí creo es, sí, eso sí tienes razón, o sea, sí se ha perdido con la idea de una imagen nada más que 1000 palabras, entonces mejor hago miles de fotos y dedico a la escritura, ¿no? O el pensar en plasmarlo a partir de un texto. Pero lo que sí apoyo esa idea, pues así, ahora en la escuela, o sea, debería de hacerse más la actividad, la tarea o el compromiso de, pues, provocar en los alumnos eso, ¿no? De escribe sobre lo que estás fotografiando, sobre lo que estás plasmando, sobre lo que estás creando, porque, como decías, o sea, eso es lo que va a quedar, ¿no? Al final del día son todas estas reflexiones sobre tu trabajo o lo que te llevó a hacer ese trabajo o la conclusión de él, ¿no? En este caso, como decías, al final de tus proyectos tienes un cuaderno que sustenta o que estuvo como parte importante de tu trabajo, pero también es como hacer que el alumno lo tenga, no sé, motivarlo algo. Tengo experiencia con los alumnos también, que he dado clases y eso, pero siempre les digo eso, no dejen de leer, no dejen de ver imágenes, no dejen de investigar. O sea, otra vez regresando a lo de la investigación, o sea, tenemos que seguir alimentándonos de todo lo que hay, que gracias al acceso ahora de 20.000 sitios, pues podemos seguir informándonos y qué hace ese artista, en qué concluye su trabajo.
la parte de fotografía, que es donde más me concentro, bueno, que siempre les digo, mira, no importa si empiezas imitando un fotógrafo, o el que sea, eso es lo que tú quieres hacer fotografía, bueno, pues empieza casi imitándolo. Solito vas a ir aprendiendo, o sea, a mirar, a observar qué escribió esa persona sobre su trabajo. Entonces tú sigue investigando, solito te va a ir dando las ganas también de escribir, ¿no? Creo. Ahora, esa tarea de aquí, de cómo provocarlo, bueno, sí es una tarea difícil de pensar. ¿Cómo vamos a incitarlos a escribir, ¿no? O no sé, que haya este diálogo, ¿no? Entre los demás compañeros, porque muchas veces también el trabajo se queda, pues yo ya lo hice, pero pues ya lo subí a mi página o a mi sitio y ahí el que quiera entrar, pues que me... Pues no, o sea, sino también mostrarlo a los demás, que también ahí va a servir mucho, y eso se da en la escuela. ¿Por qué? Porque aquí todavía estás como entre amigos, donde te puede, y tu maestro que te puede ayudar a dirigir todo esto, porque allá afuera pues sí te van a doler más las críticas, ¿no? Entonces aquí es donde hay que aprovechar, bueno, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? O léelo, a ver qué te parece, no sé, pues ese tipo de cosas para provocar eso mismo a los alumnos, ¿no? De que se siga pues las ideas de comunicar ese mismo trabajo, esos mismos proyectos, ¿no? Escrito o plasmado o algo, pero sí hay que hacerlo saber a los demás. Sí, no sé si justo ahorita estaba pensando por qué, por ejemplo, en mi caso, no presento los textos tal cual que tengo en los cuadernos, ¿no? Sería como lo más sencillo, pero de pronto es algo muy íntimo. O sea, y creo que ahí está, como podría ser el motor para que la gente empiece a escribir. Lo que sucede con la educación aquí es de que de pronto todo es externo a nosotros. Y en el caso del diseño, lo que yo estudié, pues, es como muy claro, nada nos pertenece. Es decir, vamos a hacer un libro de fulano de tal, vamos a hacer un diseño acerca de tal cosa. Y de pronto cuando nos acercamos y volteamos a ver a nosotros, es cuando las cosas se vuelven íntimas y es donde pueden hacer la explosión para poder escribir o poder generar un proyecto. Ahí pues, es solo una reflexión, pues, que de pronto voltear a ver hacia nosotros hace que nos dé chance de voltear a ver a los demás. Y ese camino podría ser el camino para poder crear. Pues es un camino para poder escribir, pero para poder pintar, para poder tomar fotografías o para poder inventar la bomba atómica. No sé. Tienes todo ese chance para poder primero saber qué hay dentro para poder expresar. Creo que no sé. Algo podría ser por ahí. Este escritor argentino, que todo el mundo en la adolescencia, por allá de los 70, era fiel seguidor de Rayuela, sí, escribió un texto que se llama Las babas del diablo, en donde reflexiona un poco en todo este conjunto de emociones que se dan al interior del individuo que está viendo a través de la ventanita de la cámara fotográfica. Entonces es un momento íntimo, terriblemente íntimo. El hacer una fotografía es muy íntimo, es parte de la personalidad de uno, de la misma manera que tus textos. O sea, ¿cómo es posible que tus imágenes, con orgullo las presentes, las promuevas, y tus textos no quieras darlos a conocer? Porque si vas a sentir lo que estás pensando, estamos transgrediendo tu intimidad. ¿Sí? Yo creo que están en el mismo nivel y yo creo que deberíamos de eso que tú desarrollas, toda esta parte metódica, metodológica, toda parte de investigación, todo donde tú te diviertes, eso es lo que deberías de compartirnos también para precisamente en un momento dado entender el trabajo fotográfico de Gerardo Castillo, ¿sí? Y no necesariamente tengo que especular qué me quisiste decir con la imagen, estoy viendo tus imágenes, ¿sí? Y yo creo que todos y cada uno de nosotros desarrollamos estas maneras similares, ligeramente diferentes, pero estamos en esta dinámica, ¿sí? Tenemos un proceso metodológico que nos lleva a la concreción de una idea, y esta idea le damos forma a través de las herramientas de las cuales disponemos o que nosotros decidimos cuáles fueran. En este caso fue el acto fotográfico, y a través de la fotografía, ¿sí?, concretamos toda esta investigación. El punto es
si tenemos conciencia de todo lo que estamos haciendo, ¿por qué no lo trascendemos? ¿Por qué no vamos más allá? Vemos la diferencia, es decir, los fotógrafos de otras latitudes encuentran los métodos, el sistema los propicia para que haya libros fotográficos, haya reflexiones sobre la fotografía. Luego, claro, las podemos leer y no nos pueden gustar, no podemos estar de acuerdo con lo que dicen, pero necesariamente ya hay un avance. Y en el contexto en el cual nosotros nos movemos, ¿por qué esto no se da? ¿Qué es lo que nos pesa? ¿Qué es lo que impide que seamos la entidad completa? Ahorita en esta reflexión recordaba esta vieja película mexicana de Galindo que se llamaba Campeón sin Corona, no sé si la recuerdan. O sea, el individuo tenía todo para ser campeón, todo, menos la mentalidad de campeón. Y cuando se enfrenta a alguien que le habla en otro idioma, le salen el conjunto de complejos y no puede derrotar. O sea, ¿en qué momento nosotros no tenemos estos elementos que nos permitan concretar los trabajos que estamos haciendo? Vamos, porque conociendo la trayectoria de cada uno de ustedes, esta escuela nos formó y ya llegamos a la conclusión que es necesario hacer una formación, una educación visual. Hubo un formarse dentro del ámbito de la visual. Llegamos a las conclusiones que es necesario una metodología, un plan de trabajo, es necesario unos espacios donde podamos desarrollar nuestras ideas. Estamos de acuerdo en todo ello. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes que tienen una trayectoria, han desarrollado una trayectoria, han logrado una manera particular de desarrollar el lenguaje de la fotografía, ¿por qué no nos dan la otra parte? ¿Por qué no propiciamos? Ustedes, insisto, ustedes que son la generación del ámbito de la fotografía, la generación de cambio, ¿por qué no nos proporcionan la otra parte? La parte que nosotros somos incapaces de hacer, porque no la visualizamos o no tuvimos el conocimiento para hacerlo, pero ustedes lo tienen en las manos. ¿Cuál sería la reflexión que terminaremos diciéndole a estos jóvenes que nos han estado oyendo? ¿Cuál es ese punto que nos hace falta? Que lo hagan parte de su proceso, que lo hagan parte de su bueno, pues eso, que lo hagan parte de su proceso y que va de la mano la creación. O sea, quizá a veces el proceso empieza al revés, ¿no? O sea, primero escribes, reflexionas sobre lo que quieres ver y lo que quieres fotografiar. Entonces, a lo mejor puede ser eso, invertir el proceso, escribir y luego salir con la cámara. Sí, también, bueno, como la manera de conclusión de esto es como seguir dando también las herramientas al alumno para que el alumno sienta eso, que no afuera esté como solo, ¿no? Que quién sabe a qué se va a enfrentar, sino con todo este tipo de investigaciones que se hacen en la escuela, propiciar, bueno, la reflexión también de sus trabajos, de sus proyectos, eso, prepararlos de alguna manera para que cuando esté fuera, bueno, les sea más fácil. ¿Por qué? Porque ya lo probó, ya hizo aquí, también escribió, mostró, dialogó con los demás, que a veces también eso cuesta mucho trabajo, el diálogo, ¿no? O sea, vas con tu grupo de amigos y que eso se ha perdido. O sea, dialogan también esa parte de lo que estás creando, lo dialogas con alguien más, o siempre nada más se queda en tu reflexión. O sea, alguien más se lo planteas, le cuentas. Eso también ayuda mucho, ¿no? Que se ha perdido. Antes había, o bueno, al menos me tocó en la generación en que estaba, veía muchos grupos donde se estaba platicando sobre eso, ¿no? De fotografía, ¿qué estabas haciendo? O de tipografía, tengo amigos tipógrafos, bueno, de qué estaban hablando, si tenían algún nuevo libro, cosas así. Entonces, como hacer también ese tipo de reuniones que también dejen algo para los demás, ¿no? Y comunicarles de qué estás trabajando, cuáles son tus ideas, porque eso te va a ayudar a que después también puedas tener esa comunicación con la demás gente, con el cliente, de hecho, ¿no? Que a veces es tan difícil cómo tratarlo, cómo dialogar con él, cómo mostrarle tu trabajo, cómo venderte en caso de que quieras vender obra o vender tus servicios también. O sea, todo va ligado, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo en que tenemos que incitar al alumno a que no se quede con eso, sino seguir la comunicación, el diálogo con lo que se está haciendo, ¿no?
que decía Araceli de compartir y salir. Siento que es importante sí explotar la escuela, conocer lo que se nos da aquí, pero también no esperen salir a ver lo que pasa en el mundo fuera de la escuela hasta que terminen, ¿no? Es importante que salgan justo a reflexionar sobre estos temas y demás, pero pues de una vez conozcan que hay afuera de la escuela, ¿no? Eso es importante también. Sí, exactamente, también lo mencionabas al principio, que no todo lo puede dar también la escuela, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, no vamos a sacar todo de aquí y tampoco vamos a esperar a darnos de topes allá afuera, o sea, no vamos a decir, bueno, termino y a ver qué pasa, no, o sea, sí ir, y también se los comento siempre a los alumnos en la clase, vayan, investiguen qué hay, ¿no? Y así puede ser desde la exposición, que a mí me da mucha risa, lo siento, pero a veces pasa eso, dicen, hay una inauguración en tal lugar, pero va por la bebida, de lo que se va a dar al final del cóctel, o sea, el cóctel, eso no es lo importante, o sea, de verdad, va a haber que llegar un poco, ¿me entiendes? Para festejarlo. Vayan a las exposiciones, pero de verdad traten de conocer al autor, de conocer qué se está haciendo. Así es como se van a ir acercando también con las personas, porque no van a esperar a salir de la escuela, no conocemos a nadie allá afuera y a ver cómo vamos a sacar los trabajos o las invitaciones a exponer. Entonces hay que ir también a los lugares, hay que ir a todos estos encuentros, ¿no? Por ejemplo, los encuentros fotográficos, concursos, todo, pero hay que involucrarse también en nuestro crecimiento profesional. O sea, no nada más es me voy a esperar a la escuela a ver qué me aporta y luego pues a ver qué me encuentro allá afuera, ¿no? Creo que sí tiene que ser un compromiso también que debemos de tener para nuestro crecimiento profesional. Pues agarrar herramientas de donde podamos y tratar de acercarnos con gente que nos pueda también dar puntos de vista, ¿no? Profesionales y así. Digo, estos diálogos pues a veces pueden parecer cansados y gustan, pero de verdad son interesantes escucharlos, o sea, qué pasa, en qué se está haciendo y cómo a veces eso, bueno, conozco, después pueden decir, no, conozco a tal persona, una vez hablo de tal, me puedo acercar a ella y sacar pues a lo mejor una invitación al trabajo, no sé, o sea, de verdad he escuchado a veces también que me dicen, ¿conoces a alguna persona que venga aquí para que sepa de tal cosa, aquí para el laboratorio o para un archivo? A veces es difícil, porque dices, sí, escuché alguna vez que alguien andaba buscando, sí, pero no tiene las herramientas suficientes para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, hay que prepararse mucho y no nada más es trabajo de la escuela, sino un compromiso también de nosotros mismos. Algo que a mí me parece fundamental, un poco retomando lo que decías de escribir, pero también un poco retomando lo que decías de estar como siempre activo, pues es muy importante cuestionar. Aquí en la escuela es cómo la educación que tenemos aquí, y nosotros la sufrimos, y estoy casi seguro que tú la sufriste, y estoy casi seguro que ustedes la sufren, es que de pronto cómo queremos aprender a escribir un proyecto cuando nuestros profesores no han escrito un proyecto más que el de su tesis hace 20 años. ¿Cómo un prof nos puede decir, es que sabes qué, lo que estás haciendo, mano, es la foto de una piedra, no me digas que es un retrato? ¿Con qué cara te puede decir eso si lo único que ha tomado en toda su vida han sido fotografías de llantas? Sí, o sea, no nada más se trata de que nosotros no pongamos de nuestra parte, de que nosotros no sepamos escribir o que no nos acerquemos a la escritura o a la fotografía o a reflexionar acerca de la imagen, porque somos jóvenes y simplemente no nos importa. Si tampoco quien nos lo exige no nos lo demuestra, y si no nos lo demuestra es porque en realidad no lo ha hecho, y si no lo ha hecho, ¿qué herramientas tiene para exigirlo? De ahí que mi punto es cuestionen. ¿Qué pasa cuando los profes
nos exigen que tengamos una calidad de trabajo cuando su único punto de crítica es el juicio de la media, no el juicio ni mucho menos la experiencia pues, que ellos pueden llegar a tener. Y eso vuelve la experiencia de trabajar en la escuela muy complicada. Porque de pronto nosotros no tenemos bases y no tenemos experiencias externas, que es un poco lo que decía. O sea, no podemos tener nosotros una experiencia de alguien que no tiene experiencia, así de simple. No podemos tener una experiencia de que alguien escriba, de que no escribas si alguien no te enseñó a escribir. Si alguien no te incitó a reflexionar, es muy importante. Entonces, sí, de verdad, es muy importante que hagan esto. Cuestionen a sus maestros. Vale la pena, se lo juro que vale. Siendo honestos, por cuestionar a un maestro, nosotros reprobamos una materia. Ojo. Y eso de pronto lo dicen y dicen, chavales, pues qué tranza con este maestro, ¿no? ¿Qué clase de exigente eres? Pues el exigente que busca que lo que te enseñen o lo que te califiquen es lo que te enseñan. Y lo que te enseñes a pensar. La escuela está para eso. La escuela está para pensar. No está para tener un papel. Yo no tengo papel. Yo tengo un papel que me diga que soy licenciado. Y siéndole sincero, no me importa. Empezó importando cuando quise estudiar una maestría. Pero de otro modo no me importa. ¿Saben por qué? Porque todo lo que aprendí, lo aprendí. Porque gran parte de lo que aprendí aquí fue que todas las cosas que estaban afuera eran mucho más importantes que todo lo que me detenía aquí. Por cada no que tuve dentro de esta escuela, había 3 sí allá. Entonces es muy importante cuestionar a quien nos está enseñando, pero con responsabilidad, no solamente ser jodones por ser jodones, sino de verdad ser cuestionado porque quieres aprender y quieres saber y quieres interesarte por lo que estás haciendo. Esto último que dices es fundamental. Necesariamente una de las directrices de la educación en estos momentos es complicarle la vida a los alumnos, obligarlos a que reflexionen, plantearles problemas, problematizarles la vida, ¿sí? y a través de sus iniciativas, de sus cuestionamientos, ellos necesariamente deben dar las soluciones. Los profesores tienen que tener el bagaje cultural para poder responder a los cuestionamientos de los alumnos, pero los alumnos tienen que encontrar la solución a los problemas que se les ponen. Es un poco dialéctico, no hay duda, ¿sí? Necesariamente la formación académica no te va a dar todo, pero son las bases que obtienes para tu desarrollo en la profesión, en la área que sea, ¿sí? Es importante también lo que se menciona, tiene que haber un vínculo con lo externo, ¿sí? No podemos seguir siendo tan endogámicos, las escuelas no pueden ser tan endogámicas. Esta escuela se caracteriza por eso, aparte de que geográficamente estamos hasta el otro lado del mundo, ¿sí? También se caracteriza por eso, la endogamia. De aquí nos salimos. ¿Sí? Las reflexiones, los puntos de vista, las maneras, las formas, se construyeron, se han ido dando, se han ido permeando entre los muros de esta escuela, entre la reja amarilla hacia el interior. Es el momento, por eso decía al principio de esta charla, es el momento del parteaguas, es el parteaguas que está en el interior. ¿Sí? Hay que romper el cascarón, hay que salir. Necesariamente las experiencias, ¿sí?, están allá afuera y eso es lo que nos van a terminar. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene algo que agregar a esta breve charla que tuvimos, me encantaría oírla, y si no es así, les preguntaremos a los pocos que nos quedan si alguno de ellos tiene alguna interrogante, alguna pregunta que plantearles, algo que hacerles. No sé si alguno de ustedes tiene algo que decir. Y si alguno de ustedes tiene que bombardearlos con alguna pregunta, pues vamos. Dicen que no. Dicen que lo que han dicho ha sido tan elocuente y tan preciso que les quedó muy claro y que no les quedó ninguna duda. Sí, va a ser siempre algo interesante a todas las generaciones. Cuando nos atrevemos a regresar a nuestra escuela, pues traemos, ¿sí?, esas dudas que no nos atrevimos aquí a preguntar. ¿Sí? Entonces a mí en lo particular no me queda más que de verdad agradecerles sinceramente que hayan venido a compartir
los alumnos, ¿sí? Las experiencias que han adquirido después de su egreso de esta escuela. Y también me enorgullece plenamente saber que gente que egresará de esta escuela con todas las complicaciones que ello ha tenido, ¿sí? Tienen un desarrollo profesional, y un desarrollo profesional en el área que me compete, que es la profesional. Se los agradezco enormemente, sí, a la serie te lo agradezco enormemente, el te lo agradezco enormemente, Gerardo, a nombre propio y a nombre de la institución, mil gracias por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por la paciencia. Por escucharnos. Gracias. Gracias.